Ya estamos grabando con el consentimiento de Diego y de Diego y Pedro. Pedro Colón y Diego Rivera. Y el mío, obviamente. La pregunta de Diego, ¿están viendo el documento en blanco? Sí, se ve. Okay. Cuando nosotros decimos int, este es un poco int x, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo un programa y en algún punto del programa podemos decir que lea el valor que lea un valor, y sein cuando estamos leyendo del teclado. Se escribe por teclado un valor, se lee ese valor y se almacena en la variable X. Normalmente, si nosotros tenemos, qué sé yo, una real, nosotros podemos decir también que leamos un valor del teclado y lo almacenemos en esa variable. Incluso podemos string, estoy hablando del uso normal, del operador sobrecargado de extracción. Yo puedo decir sein cadena. Entonces aquí estamos trabajando con un tipo definido por el lenguaje que es el entero, ¿verdad? Tipo de datos entero. Aquí estamos trabajando con un tipo de datos real. Y aquí estamos trabajando con el tipo de datos string. ¿Qué ocurre? El tipo de datos entero, ¿quién nos los da? C++, ¿verdad que sí? El tipo de datos real, ¿quién nos lo provee? C++. El tipo de datos string, ¿quién nos los provee? C++. O sea que estos son tipos de datos que provee C++. Pero desde que estamos viendo estructuras, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos creando nuestros propios tipos de datos. Entonces, tipos de datos creados por el programador, que son los tipos de datos que nosotros hemos estado creando. ¿Y cuáles son? Para crear esos tipos de datos usamos el struct, ¿verdad que sí? O las estructuras. Y usamos las clases. Hasta ahorita, esos son los tipos de datos que nosotros hemos creado. Hemos creado tipos de datos con estructura. Ya ustedes crearon su tipo de datos fecha, bien bonito, su tipo de datos censo, bien bonito. Incluso crearon su tipo de datos conjunto. Para poder nosotros leer datos de esos nuevos tipos de datos, nosotros tenemos que sobrecargar los operadores, porque el operador, este operador que está aquí, y el cout, ¿verdad? Nosotros podemos decir cout, el valor de x es, y mandamos a escribir el valor de x. Aquí no nos tenemos que preocupar porque cuando el programa, el compilador y cuando se esté ejecutando, realmente cuando se esté ejecutando el programa, consigue este operador, él sabe que tiene que escribir en dónde, en pantalla, que va a escribir este mensaje y el valor de esta variable. Pero ahora nosotros, como estamos creando nuestros propios tipos de datos, si, por ejemplo, si decimos struct tipo dato, le ponemos un nombre. Vamos a empezar con el struct, aunque realmente estamos leyendo son objetos de la clase, que es la tarea, ¿verdad? Si ponemos class, tipo dato, y vamos a ponerle puras variables miembros públicas, porque estamos haciendo un ejemplo rapidito, ¿ok? Entonces le ponemos int x int y.
Y resulta que después en nuestro main, por aquí, tipo dato, objeto 1. ¿Ok? Y yo le quiero poner valores a ese objeto. Y ese objeto, ¿cuántas variables miembros tiene? 2. Olvídense de las funciones miembros. Vamos a trabajar con los datos. Obviamente que eso tiene funciones miembros, pero eso puede ser perfectamente una clase con 2 variables miembros nada más. Entonces, yo puedo leer, ¿verdad? No tiene get. Fíjense que la función no tiene get. O sea, no hay manera de que yo diga get X y get Y. Entonces, yo quiero, usando el sein, leer objeto 1. Pero el C++ me va a dar un error incluso al momento de compilación. ¿Por qué? Este es un tipo de datos definido por el lenguaje de programación. Contésteme sí o no. Sí. ¿Es definido por el lenguaje de programación o es definido por el programador? Por nosotros. Nosotros. Entonces, C++ no tiene ni idea de cómo es ese tipo de datos, porque nosotros al crear, por eso es que cuando creamos un tipo de datos tenemos que hacer el constructor para construir los objetos, el destructor para destruir los objetos, las funciones de acceso y las funciones de cambio para poder tener acceso a las variables miembros y cambiarlas o recuperar los valores. Todo lo tenemos que hacer. Entonces ahora tenemos que hacer el operador sobrecargado de ese que nos permita leer datos o de la pantalla o de un archivo de entrada y guardar datos en ese objeto. Entonces, nuestro operador sobrecargado, el operador sobrecargado en este caso, ¿verdad? Tendría que ir aquí. Estamos diciendo que va a ser una función friend, que voy a mirar cómo fue que se los expliqué yo a ustedes. Ya va, espérenme un momentico, porque yo les dije que tenía que ser friend, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Entonces, tenemos la función, ¿verdad? Y entonces en este caso es un objeto tipo dato y le podemos dar cualquier nombre, dato, lo que nosotros queramos. ¿Por qué? Porque ahora este operador sobrecargado, cuando yo haga esta función que está acá, ¿qué valores voy a leer yo? ¿Cuántos valores necesito leer en esa función? 1. Uno. Sí, 1. ¿Cuántas variables miembros hay? 2. Hay 12. ¿Cuántos valores entonces voy a necesitar leer? Pues 2. 2, sí. Pues 2. Entonces yo voy a hacer una función que me va a permitir leer datos del teclado y almacenarlo en ese objeto. Entonces, cuando yo voy a hacer mi función, cuando yo voy a definir mi función, por acá, entonces, ¿qué voy a decir yo? Probablemente yo voy a decir cout, escriba, perdón, aquí es tipo dato. Tipo dato es mi clase, ¿sí ven? Sí. Entonces el objeto se llama dato. Vamos a ponerle par ordenado. Porque es un par ordenado, X, Y, por ejemplo. Para que más o menos. Entonces ustedes van a decir, escriba un número entero. Esa es la misma función de entrada. Y entonces yo voy a leer ese tipo de datos en donde en ins, porque ins es el string. ¿Sí? Sí. Esto que nos permite leer o de un archivo de entrada
o del teclado. Ok. Es el parámetro que me va a permitir a mí, si yo quiero leer del teclado, cuando yo llame la función, yo lo voy a llamar con sein. Y si quiero leer del archivo de entrada, cuando llame la función, la voy a llamar con el nombre del archivo de entrada. Entonces yo le voy a decir int x. Esto es 3010. No, yo creo que esto es 3110. 3110. Este programita es de 3010. Escriba, el programa que estoy haciendo es sein out más nada. ¿Me explico? Es un programita de 3010. Lo que lo estamos poniendo es en el contexto. Escriba el primer número entero y aquí le decimos escriba el segundo número entero. Le digo int y. Después le digo que retorne int y ya. ¿Y qué tengo ahora? Que ahora perfectamente, como yo creé, sobrecargué mi operador. Déjeme ver a ver si me falta algo. No. Como yo sobrecargué mi operador, ahora esta instrucción es válida. ¿Por qué? Porque cuando yo haga esto, ¿qué va a decir primero el compilador? Va a decir, bueno, tiene un sein y tiene un objeto 1. Objeto 1 es de la clase tipo dato. Yo voy a ver si esta gente sobrecargó este operador para que me permita leer el objeto de ese tipo. Entonces, como lo consigue sobrecargado, va a ejecutar, esto es una función que se ejecuta. No va a ejecutar la del programa, sino ¿cuál va a ejecutar? La de nosotros. Exacto, la que se define después. La que se definió. ¿Por qué? Porque este es el operador sobrecargado. Mira, sí, aquí hay uno que tiene un objeto así. Pues, ¿cuál voy a ejecutar? Ese. Nosotros normalmente estábamos llamando esta función como entrada. Decíamos voy entrada y ya. Y el int y lo que sea. Pero ahora estamos sobrecargando el operador. Si queremos, ¿verdad? Sobrecargar, les estoy poniendo este ejemplo sencillito. Si queremos sobrecargar el de salida, ¿cómo diríamos? Exactamente lo mismo, pero Las flechas van para la izquierda. la flecha para la izquierda. Y Pero con out. exacto. Frame of string. Y aquí tenemos que, aquí lo queremos constante siempre, ¿verdad? Para que no modifique el valor. Eso ya se los expliqué también. Entonces, cuando nosotros vamos, me voy a copiar este. Estos son los de entrada y salida que yo les definí desde el principio. ¿Se acuerdan que yo les hablaba? En todos los programas teníamos el voy entrada y el voy salida. Sí. Pero ahora no los vamos a llamar entrada y salida, sino que vamos a sobrecargar el operador. Entonces, en este caso, el string, acuérdenme de cambiar las flechitas para acá. Entonces, aquí con tipo datos y lo demás queda igual. Entonces, aquí simplemente, ¿qué voy a decir yo? El primer número entero es, y mando a escribir que la variable miembro, X, más así de fácil. Y después el segundo entero es, y mando a escribir, perdón, 10. Y ya. A ver. En este caso no, o sea, en este caso no tendríamos que usar por ejemplo, el int como si fuera el cout. Aquí, out.
Aquí, out. Ok, eso era, ¿verdad? Y o sea, pero ese out es diferente a lo que sería el cout, que está unas líneas ahí debajo. ¿Cuál, hijo? Que sale el operador sobrecargado. Este Ah, es, ese. Ajá. ese es diferente porque esto es una variable ¿de qué tipo? Ok. Sí, ¿De qué sí, tipo esto es? es un ¿De entero. qué tipo es entero? Entonces, ¿cuál va a usar? El que nos provee el lenguaje. Ok. Entonces, ¿por qué se llama sobrecargado? Porque es el mismo operador, pero que yo lo puedo usar de maneras distintas. Por ejemplo, yo me imagino que el que mejor entendieron fue el menos, ¿verdad? Que yo puedo usar el menos para restar y también para poner negativo el valor de un número. O sea, es el mismo operador, pero que yo lo puedo usar de diferentes maneras. En este caso, igual que aquí, ¿ves? Aquí, ¿cuál operador sobrecargado? ¿Cuál operador es? El que me provee el lenguaje, porque está escribiendo un string. Aquí, ¿cuál operador es? El que me provee el lenguaje. Aquí, ¿cuál operador es? El que me provee el lenguaje, porque está leyendo una variable de tipo entero. Fíjense que yo estoy sobrecargando el operador, pero ¿para qué? Para que me permita leer dos valores. Este es el operador sobrecargado que me provee el lenguaje, porque estoy leyendo una variable de tipo entero. Igual acá. Entonces, cuando nosotros decimos, déjame ver si podemos, cuando nosotros decimos cout, objeto 1, ¿a quién creen ustedes que va a llamar? Al operador sobrecargado, porque va a decir objeto 1 no es un entero, no es un real, no es un carácter, no es un string. No es nada de lo que yo sepa. Entonces, voy a mirar si el programador me definió una sobrecarga para este operador. Y va a decir, ah, sí, mira, aquí lo puso. Y entonces, ¿qué me va a escribir? Esto que está acá. Vamos a ver esto, si lo podemos. Tenemos tiempo para explicar la tarea, sí, porque la tarea está facilita, porque de hecho el programa se los publiqué yo ya, el de la tarea 2. Ustedes lo que tienen realmente es que modificar ese programa un poco, pero ya lo tienen que les funciona perfecto. Entonces yo le puse bastantes días, pero considero que la tarea está sencilla, ¿no? Pero sí entendieron lo que es el operador. Sí. Sí. Muchas gracias. Sobrecargado. Es bien sencillo, ¿ok? Entonces, ¿lo están viendo? Sí. Entonces aquí está la clase que definimos con las dos variables miembros privadas y nuestros dos operadores sobrecargados. Aquí le dejé monto, pero vamos a ponerle par ordenado. Vamos a ponerle aquí par ordenado, por ponerle un nombre. Par ordenado, par ordenado. ¿Ok? Entonces, aquí está. Nada más tiene estas dos funciones. Ahí está la del operador sobrecargado de lectura y la del operador sobrecargado de escritura, tal cual la hicimos. ¿Ok? Lo único pues que había que declarar el objeto para poder acceder a las variables miembros. Acuérdense que como ella es una función amiga, tiene derecho a acceder todo. Entonces tenemos el operador sobrecargado, esto se lo copian. ¿Qué hice yo? Me lo copié de los programas de la clase que yo les preparo a ustedes. Lo copio, lo pego y ¿qué le cambié? Este nombre. Ustedes vieron, ¿verdad? Que le cambié este nombre y este nombre. Ustedes vieron lo que yo hice en el archivo Word. Me lo copié literalmente de los programas de la clase y lo pegué ahí. Y le cambié el tipo de datos y el nombre del parámetro. Esto quedó igualito. Igual me copié exactamente esta y le cambié el tipo de datos y el nombre del parámetro. Declaro mi objeto temporal, ¿para qué? Para poder tener acceso, porque las variables miembros y las funciones miembros tienen que accesarse a través de un objeto. Y entonces tengo mi main, declaro, fíjense que lo copié igualito del que les estaba haciendo. Y le digo sein objeto 1, cout objeto 1. Aquí, ¿qué va a usar? El operador
sobrecargado. Si yo le doy ejecutar a esto acá, entonces me dice, escriba, fíjense, sein objeto 1. ¿A cuál invoca? A esta función. ¿Qué es lo primero que dice esa función? Escribe el primer número entero, vamos a escribir un negativo 3. Escribe el segundo número entero, miren qué belleza. Y entonces me dice que el primer número entero es negativo 3. ¿Vieron qué bello? Sí. Vamos a ponerle aquí un line, un salto de línea. Entonces, van a ver aquí otra cosa que les voy a explicar. Entonces, nos dice, escriba, está ejecutando esta, ¿verdad? Que es esta que está acá. Entonces, escribe el primer número entero, yo pongo un 0 y un 13. Y entonces, después llama a esta que está acá, ¿cuál ejecuta? Esta que está acá. Entonces, escribe, el primer número entero es 0, el segundo número entero es una belleza. Y no me estaba compilando por esto, mis hijos, miren. Entonces, aquí es bien bonito porque ustedes están llamando al sobrecargado y el sobrecargado, en este caso estoy como lo estoy haciendo con el sein, entonces el parámetro va a escribir en la pantalla, ¿verdad? Va a usar el ins, va a leer de la pantalla, perdón. Y como estoy aquí llamando, porque esto es como yo les expliqué en la clase, operador, perdón, operando, operador, operando. Así lo toma el C++. Entonces, cuando si yo lo quiero, en vez de leer del teclado de un archivo, supongamos que yo el archivo lo llamé fin, file, in, objeto 1, obviamente que ustedes tienen que haber declarado el archivo, como ya saben, ¿verdad? Entonces aquí me dice que no está declarado porque no abren el archivo, preguntan si el archivo está bien y tal. Entonces en este caso va a leer del archivo. Y si yo quiero escribir en un archivo, aquí tienen que hacer la declaración del archivo y todo lo que hay que hacer antes. Entonces en este caso, en el programa de ustedes van a leer del archivo. O sea que ¿cuál van a usar? Esta que está aquí. En este caso tiene que ser exclusivamente del archivo. Acuérdense que, bueno, yo voy a explicar la tarea. Y como tienen que escribir de los dos, entonces tienen que usar esta y esta, porque yo quiero que escriban tanto en pantalla como en el archivo. Entonces tienen que usarla así. Aquí me dice que no está declarado porque no hemos declarado, hay que hacer el open, el declarar el archivo, abrirlo, etc. Y las flechas van para la izquierda también. Sí. Ahí mismo. Gracias. Ahí. ¿Está bien? Entonces, esto, vamos a ponerlo así. Y esto vamos a ponerlo así. Entonces ya vieron lo que es un operador sobrecargado. Nosotros estamos haciendo, usualmente yo les llamaba esta función entrada y esta función salida. Pero como ahora sabemos sobrecargar los operadores, es mejor decir esto que decir entrada de file in, objeto. Y así era como lo estábamos haciendo nosotros. Estábamos definiendo una función y le pasábamos los parámetros. Pero ya no lo vamos a hacer más así, sino que sobrecargamos el operador porque cualquier persona que lea un programa que tiene esto dice, bueno, están leyendo valores y lo están almacenando en el objeto. Pero repito, como el tipo de datos lo estamos creando nosotros mismos, entonces el tipo de datos hay que hacerle todo. Por ahí tienen ustedes, se los voy a poner en el iCourses, ¿oyeron? Y gracias. Para que lo tengan. Pero, por ejemplo, aquí en el iCourses tenemos uno que yo los que le pongo aquí en el iCourses, yo estoy en la Romana Vieja, el online, UPR Online, iCourses es el que usábamos antes. Perdón por eso.
Aquí hay uno que que este es mío también. Yo no sé si ustedes lo revisan, pero sería bueno que los revisaran. Porque los que yo le pongo ahí, algunos son hechos míos, otros son que están en el libro. ¿Quién llegó? Bien. A ver, que no le he dado los buenos días, Brian. Buenos días, Brian. Si ustedes ven aquí estamos, buenos días, Brian. Aquí estamos este es un número real que existe, pero supongamos que no existe en el lenguaje de programación y yo lo quiero crear. Entonces, pongo mi número real y como es un tipo de datos que yo estoy creando, ¿qué tengo que hacer yo? Quiero sumar números reales, quiero restar números reales, quiero dividir números reales, quiero multiplicar números reales, quiero escribir números reales y quiero leer números reales. Entonces, como el tipo de datos, acuérdense que una clase que me define un nuevo tipo de datos, como el tipo de datos lo estoy creando yo le tengo que hacer todo, crearlo, destruirlo, crearlo, destruirlo, hacerle todas sus operaciones, permitir que se lean datos de ese tipo y que se escriban datos de ese tipo. ¿Por qué? Porque el tipo de datos lo creo yo, lo estamos creando nosotros mismos, entonces hay que hacerle todo. Obviamente que esto que está aquí, que es el tipo de dato número real, este ejemplo tiene la intención de que ustedes vean que esto está hecho en el lenguaje de programación, todo esto. Y el lenguaje de programación nos provee a nosotros todo esto. Y nosotros somos ajenos a esto, pero realmente para el tipo de dato entero, el lenguaje de programación tiene que hacer todo esto. Para el tipo de datos real, el lenguaje de programación tiene que hacer todo esto y nos dicen, mira, aquí está el int, ustedes suman, restan, multiplican, comparan, pero cuando nosotros creamos nuestros propios tipos de datos, tenemos que hacer todo. Entonces, este ejemplo es bien significativo porque muestra eso. Yo creo mi número real que es falso porque existe, pero yo lo quiero crear. Y yo quiero crear un número real que nada más sume, resta, multiplique y divide, que no tenga negativo ni haga más nada. Y que lea y escribe, entonces yo creo mi número real limitado, por decirlo de alguna manera. ¿Sí lo vieron ahora? Sí, también lo vi ahora. Gracias. Ok, entonces quieren que vayamos a la tarea, ¿verdad? ¿No están viendo la tarea? Sí se ve. Voy. La están viendo, ¿verdad? Ok, entonces vamos a escribir un programa en C++ para modificar el programa de la tarea 2. El programa de la tarea 2 ya lo tienen en el online. Cuando diga e-course, por favor, me corrigen. E-course es el siglo pasado. Estamos en la nueva era. Entonces, ya yo les puse el programa de la tarea 2 y como yo me imaginé que con los operadores sobrecargados que vieron que es lo más sencillo del mundo, a lo mejor iban a tener este contratiempo, pues entonces dije, les voy a poner el programa de la tarea 2 que yo ya se lo resolví, de tal manera que o ustedes tomen su programa, que a la mayoría les corrió sin problema, les ejecutó bien, o pues se basen en el mío. Realmente yo no tengo problema porque si se basan en el mío lo tienen que entender primero para poder modificarlo, porque ustedes no van a poder modificar algo que no entiendan. Entonces yo dije, usan el de ellos, que como dije anteriormente, a la mayoría les ejecutó perfecto, o sea, sacaron 5 o casi cerca de 5, o pues toman el mío. Entonces van a almacenar en un arreglo unidimensional dinámico de objetos de la clase censo, o sea que los objetos del arreglo no van a ser enteros, no van a ser reales, no van a ser estructuras, sino que van a ser objetos. Esto se parece mucho a la tarea 1, porque en la tarea 1 ustedes que hicieron arreglos de estructuras, ¿se acuerdan? Sí. Que el censo era un struct. Por eso volví a retomar este ejemplo para que ustedes vean que los arreglos los podemos hacer con enteros, con reales, con string, con char, con caracteres, perdón, que es lo que ustedes usualmente venían haciendo desde 3010
anteriormente arreglos cuyos elementos son estructuras y ahora en la tarea 1 y ahora estamos trabajando con arreglos cuyos elementos son objetos. Pero esto también ustedes van a reforzar lo que aprendieron haciendo la tarea 1, porque la tarea 1 eran por primera vez elementos que no eran con un solo valor, sino con varios valores. Aquí va a ocurrir lo mismo. Entonces, van a tener los datos almacenados en el archivo censosentrada.txt, que más abajito les puse un ejemplo, pero esto es un ejemplo, obviamente que yo les voy a probar sus programas con cualquier archivo de datos que se me ocurra. Así que ustedes pruébenlo con varios archivos de datos de entrada, con varios valores para ese archivo. Entonces ya saben, ya tienen clarito cómo van a usar el operador sobrecargado de extracción, que yo le digo extracción porque así se llama en el libro, pero normalmente yo le digo operador sobrecargado de lectura. Entonces van a modificar la clase censo, o bien la que ustedes hicieron, o bien la que yo les hice, para que agreguen estos dos operadores sobrecargados que acabamos de ver qué son y cómo se hacen. Cómo van a leer y cómo van a escribir. ¿Qué van a colocar aquí en el operador sobrecargado de lectura? La lectura de todos los campos de la clase, de las variables miembros, variables miembros. ¿Y qué van a escribir aquí? Todas las variables miembros, de los valores de todas las variables miembros de la clase. Bueno, ya sabemos el operador sobrecargado, amigo, ya en el repaso hicimos eso. Entonces, la primera línea del archivo de entrada va a tener el número total de personas que respondieron al censo, el cual puede coincidir o no con el número de personas censadas cuyos datos están en el archivo. En este caso, yo les puse un ejemplo que 10 personas respondieron al censo, pero nada más yo almacené 5 respuestas, porque a lo mejor las otras 5 las quiero introducir utilizándolas agregar. ¿Está bien? Entonces, en este caso, yo lo primero que voy a leer es este valor. No lo voy a validar porque no los quiero enredar con eso. Vamos a asumir que eso va a ser siempre un número entero positivo mayor que 0 y mayor que el número de datos que haya ahí guardado. Porque ya tenemos 3 validaciones aquí. 4 con la del menú. Entonces, aquí el primero siempre va a ser, y el segundo, pues entonces el nombre, la edad, la fecha de nacimiento, el número de teléfono, el número de personas que viven y el tipo de la propiedad. En este caso, esto está correcto. En este caso, el nombre, la edad, aquí ¿qué ocurre? Hay un error. Como este dato está correcto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Almacenarlo en el arreglo, ¿verdad que sí? Como este dato, como aquí hay un valor que está incorrecto, aquí vamos a poner se almacena en el arreglo. Como este dato está incorrecto, entonces no se almacena. ¿Sí vieron? Sí. Yo voy leyendo, como yo les dije que validaran la edad, ¿verdad que sí? Yo les dije que validaran la edad, el número de personas que se validan en la tarea 2 y además de eso vamos a validar la propiedad. Entonces, el nombre viene, ¿cómo es edad? Fecha de nacimiento, teléfono, número de personas que viven en el hogar, edad, fecha de nacimiento, teléfono, número de personas, edad, fecha de nacimiento. Este 28 está aquí de más. Número de teléfono, número de personas, ya se los arreglo, ¿ok? Entonces como está, ¿sí me están entendiendo? ¿Sí me estoy explicando bien? Sí. Se almacena en el arreglo. Algo dice mal por ahí. Entonces, este es el nombre, esta es la edad, esta es la fecha de nacimiento, el número de teléfono,
el número de personas que viven en el... Ah, no, este no se almacena en el arreglo. ¿Por qué? Eso ahí me iba a decir, porque es X. Hay que Ajá. validarlo. Ujú. No se almacena. Entonces aquí, Luis Rosado, la edad, la fecha de nacimiento, el número de teléfono, el número de personas que viven en el hogar, IP, entonces este sí se almacena. Esto es perfecto de nosotros, ¿ok? Esto no aparece en la tarea. Lo que les tengo que arreglar es el numerito que les puse ahí de más. Y entonces cuando viene y lee el nombre no lo valida, la edad la valida, está bien, esto lo valida, esto no se valida, esto no se valida, esto sí se valida y que hay aquí un error. Al conseguir un error, ¿verdad? Entonces, cuando terminé de leer el archivo, ¿cuántos datos se almacenaron en el arreglo? 1 y 2 nada más. ¿Sí vieron? Aunque Sí. había 5 datos, esto les sirve a ustedes conocimiento para base de datos. Entonces, habían 5 datos, pero realmente ¿cuántos yo almacené en el arreglo? 2. O sea que ¿cuántos espacios me están quedando libres en el arreglo? 8. ¿Está bien? Puedo hacer, entonces hagan la prueba con un archivo con 3 datos, con 3 conjuntos de datos, 3 líneas, donde todos sean válidos. Hagan uno con este. Hagan uno con 2 donde los 2 sean inválidos. Y ya con eso prueban, porque esa es la prueba que yo voy a hacer. Yo voy a coger un archivo donde todos sean inválidos. Los dos, por ejemplo, aquí, estos dos. Voy a coger estos dos. Después voy a tomar este mismo, probablemente, y le voy a cambiar algunos valores. Y después voy a tomar uno con este y este. Para ver si funciona cuando todos son válidos, si funciona cuando todos son inválidos o cuando algunos son válidos o no. Cuando consigan un dato inválido, simplemente no van a incrementar el contador que les está llevando el subíndice en el arreglo. Eso es todo. ¿Por qué? Porque no lo pueden aumentar porque no almacenaron. Entonces, de acuerdo con este ejemplo, el arreglo unidimensional dinámico tendrá 10 elementos del tipo censo, en tanto que en el archivo hay 5 personas, datos de 5 personas que respondieron al censo, pero resulta que de paso, de esas 5 personas que respondieron al censo, la persona que introdujo los datos se equivocó y escribió 3 malos, ¿no? 3 con error. Entonces, esos no se van a almacenar en el arreglo. Entonces van a definir el TIDEF, que esto está todo en la clase. Esto está bien, pienso yo, explicado en la clase. Un TIDEF con apuntador a censo. ¿Okay? TIDEF, censo asterisco, el nombre que ustedes le quieran poner. Entonces, al igual que en la tarea 2, ya vimos que hay que validar edad y número de personas que viven en el hogar. Ya sabemos que la edad tiene que ser mayor que 0 y que el número de personas tiene que ser mayor o igual que 0. Esas validaciones ustedes las hicieron y las tienen en el programa que yo les hice. Y además de eso van a validar la propiedad del hogar. Como vimos aquí hay una inválida. Tiene que ser P o A. P mayúscula o P minúscula, A mayúscula o A minúscula. Es bueno que pregunten por las dos porque pues a lo mejor la persona en vez de escribir A mayúscula escribió A minúscula. Entonces es bueno que la validación pregunten si es diferente de P mayúscula o diferente de P minúscula o diferente de A mayúscula o diferente de A minúscula. Entonces hay un error. Entonces, ya aquí está lo que les dije. Cuando algún dato sea inválido, se debe escribir en pantalla el mensaje de error correspondiente. Aquí van a escribir que la edad es inválida y que los datos de esa persona no se almacenaron en el arreglo o no se almacenaron, ¿verdad? Aquí van a decir que la propiedad del hogar es inválida y que los datos no se almacenaron. Y aquí van a decir que el número de personas es inválido y que los datos no se almacenaron. Si pueden poner más datos que esto, ustedes pueden crear, esto es un ejemplo para, más que todo lo puse yo para explicarles la tarea, ¿no? Pero ustedes pueden poner el ejemplo que ustedes quieran, con los registros que ustedes, con el número de personas que ustedes quieran.
Entonces, se debe escribir el mensaje y los datos del censo de esa persona. Como ya les dije, no se van a almacenar en el arreglo unidimensional dinámico. Esto es solo cuando todos los datos de una persona son válidos, se almacenan en el arreglo. Y para la lectura van a utilizar, ya sabemos, el operador sobrecargado de lectura o de extracción. ¿Qué más les iba yo a decir de aquí? Yo creo que ya les dije todo. Entonces, también van a tener la función agregar censo. Pero en este programa le vamos a hacer, ya sabemos que este programa permite agregar todos los datos de una persona que respondió al censo, los cuales son introducidos por teclado. Es decir, que después que ustedes lean los datos del archivo y lo almacenen en el arreglo, van a mostrar el menú para que el usuario entonces pueda agregar o escribir o lo que él quiera hacer de acuerdo a las funciones que nosotros le vamos a permitir hacer. Entonces, lo primero que hace el programa es leer los datos del archivo, almacenarlos. Obviamente, antes de leer los datos del archivo hemos creado el arreglo dinámico. Este es el algoritmo general. Leemos los datos, los almacenamos en el arreglo y después mostramos el menú hasta que el usuario diga salir, que eso ya ustedes también lo saben hacer. Entonces, la función agregar miembro permite agregar todos los datos de la persona. Esta ya la hicimos, que son introducidos por teclado y almacenados en un elemento del arreglo unidimensional dinámico. En la tarea 2 leíamos y almacenábamos en un objeto. Ahora leemos y almacenamos en un objeto, pero resulta que ese objeto es un elemento de un arreglo. O sea, estamos haciendo lo mismo, pero en vez de almacenar en un objeto simple, vamos a almacenar en un objeto que forma parte de un arreglo. Obviamente que antes de almacenar los datos de la persona, vamos a validar la edad, el número de personas que viven en el hogar y la propiedad del hogar. Al igual que como hacemos con el archivo, cuando algunos de estos datos sean válidos, se va a escribir en la pantalla el mensaje de error, pero en este caso, todo esto está hecho en la tarea 2, repito. Pero en vez de leer objeto 1, estamos leyendo arreglo de i, punto, porque estamos con un arreglo. Entonces, igualito, esto ya ustedes lo hacían. Cuando algún dato era inválido, escribimos en pantalla el mensaje, pero en este caso le vamos a permitir al usuario que introduzca nuevamente el dato hasta que este sea válido. Todo esto está hecho en la tarea 2. Cabe resaltar, lo único que no está hecho en la tarea 2 es, pero que yo les hice algo parecido en la tarea 2 que yo les publiqué pensando en esta tarea, es que yo les puse una parte que si quería introducir valores para más de dos objetos teníamos nosotros, ¿verdad? Sí. Entonces decíamos error, no hay más objetos disponibles aquí. Si el arreglo unidimensional está lleno, le vamos a decir a la persona, al usuario, mire, ya no se pueden almacenar datos de más personas censadas. ¿Por qué? Porque el arreglo se llenó. ¿Cómo sabemos que el arreglo se llenó en este caso? Porque almacenamos 10 elementos. Acá almacenamos 2 y por teclado almacené 8. Cuando voy al 9, o 2 más 8, 10. Cuando voy a almacenar el otro en el teclado, me va a decir, no, ya el arreglo está lleno. Usted no puede almacenar más nada. Y tenemos la función escribir censo, escribe en la pantalla y en el archivo de salida, que ya se los expliqué cómo lo van a hacer en su programa, los datos de todas las personas que respondieron al censo, los cuales están almacenados en el arreglo unidimensional dinámico. Esta función la tienen en todos los ejemplos que yo les puse, yo creo que en la clase y los que están en publicados también. ¿Cómo se escribe? La única diferencia es que van a usar aquí el operador sobrecargado de escritura o de inserción. ¿Está bien? Entonces, las dos, fíjense que lo único que les puse nuevo, validar la propiedad del hogar. El operador sobrecargado de escritura y de lectura que se los acabo de explicar con un ejemplito, que yo creo que eso les quedó claro. Eso, y la lectura y la escritura en el archivo. Entonces, para escribir en el archivo van a usar el mismo operador sobrecargado,
pero van a decir en un caso cout y en el otro file out o el nombre que ustedes le pongan al archivo. O sea que van a ser dos, el cout y el file out. Y entonces su menú que van a añadir por teclado, el nuevo censo. Entonces lo hicieron, esta es la única, esta es nueva también. Pero no es tan nueva porque en la tarea 1 ustedes escribieron el número total de hogares que son alquilados, ¿se acuerdan? Entonces ahora van a tomar esa misma función que escribieron en el programa 1, pero en vez de preguntar por A, ¿por qué van a preguntar por P? Mayúscula o minúscula. A menos que la pasen todas a mayúscula, como en un programa que les expliqué yo por ahí de unas notas. Entonces, esta la hicieron en la tarea 2 y yo se las hice. Esta la hicieron en la tarea 2 y yo se las hice. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora van a usar el operador sobrecargado de lectura aquí o de extracción y el operador sobrecargado de escritura aquí o de inserción. Pero una vez que ustedes hacen el operador sobrecargado, ya ni se tienen que preocupar. Ustedes escriben mayor, mayor o menor, menor y el programa va a saber cuándo va a usar el sobrecargado y cuándo no. Yo ni me preocupo. Yo después que escribo mis dos operadores sobrecargados, yo hago mi programa y yo no estoy con el enredo cerrar sobre... No, yo pongo menor, menor y el programa, cuando se esté ejecutando, de acuerdo a los operandos, va a saber cuál va a ejecutar. Entonces, terminar el programa, digamos que la única nueva, los únicos cambios que tienen que hacer es sobrecargar el operador de escritura, sobrecargar el operador de lectura, tienen que leer de un archivo, tienen que crear el arreglo unidimensional dinámico como les enseñé, después van a llamar a la función que lee del archivo y almacena en el arreglo. Y una vez que ya tienen los datos del archivo en el arreglo, entonces es que van a mostrar el menú tantas veces como el usuario quiera seguir haciendo cosas. Entonces la función agregar queda igualita, solo que hay que validar ahora. Bueno, no queda igualita, hay que modificarla. Hay que agregar la validación de la propiedad del hogar y hay que leer con el operador sobrecargado de lectura, que repito, una vez que lo sobrecargan, ya no importa, porque ustedes leer un objeto, el programa sabe que va a ejecutar es ese sobrecargado. La función escribir igual, con el operador sobrecargado. Y que van a escribir tanto en pantalla como en el archivo. Entonces hay que poner las dos, el cout y el file out. Y la nueva es esta, que no es tan nueva, repito, porque ya ustedes la tienen, la buscan en su tarea 1 y la colocan aquí, pero en vez de preguntar por los alquilados, van a preguntar por los propios. Pero esa función también ya la tienen. O sea que realmente los cambios, después que hacen los operadores sobrecargados y la lectura y almacenamiento de los datos en el arreglo, lo demás es bien parecido, ya todos ustedes lo hicieron. Y bueno, que van a validar la opción seleccionada por el usuario. Y aquí le estoy poniendo que la función que escribe el número total de hogares que son propios puede ser miembro o amiga. Entonces ahí, como yo les dije en clase, eso queda a discreción de nosotros. Si la queremos poner miembro, la ponemos miembro. Si la queremos poner amiga, la ponemos amiga. Acuérdense que dijimos que la íbamos a poner amiga normalmente cuando solamente uno de los parámetros es del tipo de la clase, pero yo les dejo a ustedes que decidan cómo la quieren poner, porque eso es parte también del aprendizaje, que yo les dije, pues usted normalmente no les puedo decir, en este caso es amiga, en este caso es miembro, les di algunos lineamientos, pero ustedes pues la escriben como quieran. Entonces, aunque se ve largo, ¿verdad? Yo traté se ve largo porque les puse el ejemplo aquí, porque si no me hubiese cabido casi todo en una página y un poquito más. Pero está bien sencillo porque ya sabemos sobrecargar esos dos operadores. Yo no les quise poner de suma, de resta, yo dije con que sobrecarguen esos dos y es suficiente. Y otra cosa que yo les quería decir es que si ustedes se fijan que yo les digo acá que tienen que poner en práctica los conocimientos anteriores, porque este es un curso acumulativo
desde 30 a 10, desde que aprendimos a declarar una variable, desde que aprendimos a escribir una función, todo a medida que vamos avanzando en programación, y lo mismo van a ver cuando estén en estructuras de datos, todo lo que yo aprendí me sirve. Entonces, por eso les incluí la función de la tarea 1. Para que ustedes vieran que algo que hicieron al principio, cuando no tenían ni idea de muchas cosas, les va a servir ahora para trabajar con un arreglo de objetos. Después que terminen todo, que el usuario diga 3, salir antes del retorno 0 del programa principal, que van a poner delete el arreglo. ¿Está bien? Entonces lo van a crear con el new. Después que lo crean, lo van a usar como lo usaron, como un arreglo normal. Y yo les puse varios ejemplos de arreglos de objetos, tanto en la clase como en los programas. En esta lección 8, yo creo que nada más les puse un archivo, pero yo les voy a poner más, ¿oyeron? Y les mando un correo, porque yo tengo 3 más por ahí. Ya va. En la lección 8, en los ejemplos de programas en C++, no, les puse 2. Tienen ahí 2 más los que le di en la clase. Entonces, recapitulamos. Crean el arreglo con el new. Leen los datos del archivo y los guardan en el arreglo con todas las validaciones. Una vez que eso lo hicimos, nos vamos al menú para que el usuario agregue, escriba todas las casas que son propias, o escriba todos los datos o se salga. Y ese menú ya ustedes lo saben manejar muy bien, no han tenido problemas, por lo menos todos los programas que he corregido, el menú lo han hecho muy bien, validando su opción, etcétera. Si quiere agregar, ya sabemos que va a agregar cuando el arreglo se llenó. ¿Cómo vamos a saber que el arreglo se llenó? Porque en todos los ejemplos que yo les he dado, el número de elementos que están almacenados en el arreglo es una variable miembro. Cuando esa variable es igual al valor primero que leyeron en el archivo, si es menor, lo agregan, y si no, no se pueden almacenar más datos porque no hay espacio. Ponen un mensaje ahí bien bonito. Para escribir, las P es el mismo que hicieron en el 1, pero la A. Y para escribir todos los datos es el mismo que hicieron en la tarea 2, pero ahora con el operador sobrecargado de escritura. Y ya ese es todo el programa. Entonces, si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer. Voy a dejar la tarea por si tenemos que volver allá. ¿Alguna pregunta, Pedro, Diego o Brian? Por ahora estoy bien, estoy entendiendo. Y Diego dice que también, que hasta ahora no. ¿Y Brian? ¿Quién escribió? Diego. Brian, ¿está bien? Pues, ¿quieren que le explique alguna otra cosa o estamos bien por ahora? Estamos bien, yo estoy bien, por lo menos. La tarea solo lee TXT. No, solo lo lee. Ustedes crean el archivo TXT. Brian está preguntando, ¿la tarea solo lee el TXT o crea el TXT en el programa también? No, solo lo lee. Solo lee el TXT. Ustedes lo crean su CPP. Entonces ahora, ¿qué me van a enviar ustedes a mí? Que eso se los tengo que decir ahorita en un correo. Está muy bien su tarea, porque ustedes ahora me van a enviar un archivo CPP. Bueno, no, envíenme solo CPP, que yo creo el TXT, porque normalmente cuando me los mandan por correo yo pido el CPP y los 2 TXT, el de entrada y el de salida. Pero como nada más les puse que me pueden enviar archivos CPP, voy a ver si puedo incluir que también me envíen TXT para que me envíen sus archivos de entrada. Por ahora, según cómo está configurada la tarea, por eso me gusta explicarles la tarea, porque también yo hablando me doy cuenta de, fíjense que ahorita encontré que hay un errorcito en el archivo de entrada que ya se los voy a corregir. Pero ustedes van a crear sus propios archivos de entrada, no nada más ejecuten el programa con el mío. Yo si fuera usted, ejecuto uno con 3
datos correctos, uno con 2 o 3 o 5 datos incorrectos y uno mezcladitos correctos e incorrectos. Si yo puedo en online que me envíen CPP y TXT, entonces yo arreglo eso y se los mando por un correo que la tarea me van a enviar tales y tales cosas. Si no puedo, entonces solamente me mandan el CPP y yo uso mis TXT. Pero a mí me gusta usar los de ustedes porque algunas veces con los archivos de ustedes ejecuta el programa y con los míos no. Y yo pruebo que sí ejecuta y entonces les escribo, necesito reunirme con ustedes porque con mis archivos no me está corriendo el programa y vemos el programa juntos. Entonces voy a tratar de que me puedan enviar el TXT, por lo menos el de entrada que ustedes usaron y su CPP. Por lo menos que me envíen esos dos. Repito, en semestres anteriores, como era por correo, me enviaban el de entrada, el de salida y el programa, el .cpp. Me enviaban los 3 archivos. Pero yo miro eso ahorita y les escribo. Les corrijo la tarea, se las vuelvo a montar en la plataforma. Voy a decir la plataforma para no equivocarme, y les escribo. De todas maneras, ya ustedes saben que me pueden contactar en las horas de oficina. Yo me la paso solita ahí la hora y media en la hora de oficina. Si tienen alguna duda con el programa, si el programa no les corre, no les ejecuta. Yo prefiero que me pregunten a que me entreguen un programa que no ejecuta, que ni siquiera compila. Fíjense que les puse hasta el más mínimo detalle que les voy a corregir para que darle muchas opciones para que esta rúbrica pase todo un día prácticamente elaborándola. Porque dije, les voy a poner puntos parciales por cualquier cosita para que acumulen y lleguen a 4, 4.5, o sea, puedan tener una buena nota. Pero yo que ustedes, para asegurar que el programa me compila, y eso es una técnica que usamos en programación, yo no hago el programa completo. Yo no sé por qué no compartí para que ustedes vieran cómo yo hice ese programita. Pero yo hago por lo menos la función que lee y almacena en el arreglo primero. Y si esa me funciona, ya. ¿Por qué? Porque garantizo por lo menos 3 puntos ahí, la clase, el arreglo dinámico, bueno, ya con que eso garanticé 3 puntos o 2.5, lo que sea. Después que eso me corre, le agrego agregar por teclado. Y hasta que eso no me corra, ¿por qué? Porque si cuando le agregué, qué sé yo, la que me cuenta el número de hogares propios y no me compiló el programa, se la quito y le entrego a la profesora todo menos esa, porque aunque sea tengo 4.8 o 4.6 puntos. ¿Sí me explico? Entonces yo lo voy haciendo por partecita. Hago una parte, me compila, me ejecuta, me está guardando los objetos en el arreglo, los escribe bien y entonces tengo mi versión. Y los estudiantes los semestres anteriores lo que hacían es que los segmentos de programa o los segmentos de código que no les permitía compilar el programa, lo ponían entre comentarios y me entregaban los programas. Me decía, profesora, lo que está entre comentarios es lo que no me funciona. Y pues no sacaban buenas notas porque iban escribiendo partecitas, así como yo se lo voy explicando, iban escribiendo, probando. Y nadie me entregaba un programa que no compilara, porque por lo menos el menú mostraba y hacía cositas. Entonces, eso es un consejo que yo les doy para que me entreguen cuando estén elaborando sus programas, no se desesperen, porque lo que hacen es que tratan de escribir todas las funciones y todo el programa de una vez y eso no para probar los programas no es muy recomendado. Normalmente nosotros escribimos una función, la probamos, escribimos una función, la probamos. Y a la hora de entregar, pues todas aquellas que funcionen, esas son las que ustedes van a entregar. Ojalá que funcionen todas, pero si hay una o dos o la validación que no me dio tiempo, pues no importa, porque si ustedes se fijan, nunca había puesto tantos puntos parciales. De tal manera que por cualquier cosa que ustedes hagan en su programa, yo les voy a poner puntos. Pero
procuren de hacerlo de esa manera para que estén seguros de que lo que me entregan ejecuta. ¿Está bien? Sí. Ok. ¿Tienen alguna otra pregunta? Diego dijo que sí. Bueno, si no tienen más preguntas, nos podemos despedir para que ustedes vayan a hacer sus quehaceres, ¿ok? Estamos bien, Gracias, ¿verdad? profesora. Gracias. Ok, a la orden siempre. Entonces, Gracias. acuérdense, Brian, la clase se está grabando. Cuando usted entró, yo creo que ya la estábamos grabando. ¿Usted está de acuerdo que se publique en el curso en línea? Seguro. Entonces, Brian Otero, Pedro Colón, Diego Rivera y Flor Narciso dimos nuestra autorización para que esta clase solamente se publique en nuestro curso en UPR en línea. ¿Ok? Lo dije bien. Entonces, vamos a dejar de presentar. Detenemos la grabación.